muy fuerte e invertía para mostrar el poder que tenían. Privilegiaban sus desarrollos físicos, por eso invertían en las competencias. De ahí salen las competencias olímpicas. Entonces, hay que alegrarse. Entonces, cuando una nación se convierte en ganadora, su pueblo tiene mente ganadora. ¿Sí? Y hoy vamos a estar, si perdemos, pues no pasa nada, pero si ganamos también, nos tenemos que alegrar, tenemos que alegrarnos por eso. Le han dado mucha relevancia y a veces uno dice, ay, eso no pongamos tanta miseria. Sí, hay que ponerle cierta lógica y hay que, como colombianos, unirnos, disfrutarlo, ¿sí? Y a saberlo hacer. ¿Por qué? Estaba hablando con Sofía antes de eso. ¿Por qué la gente se enloquece? Se enloquece porque salen y, mejor dicho, como si nunca hubieran ganado nada. Pues precisamente por eso, porque nunca ganamos nada de eso. Entonces tenemos que volvernos y volver eso normal. ¿Sí? Mente ganadora, una mente ganadora pues va a celebrar como un ganador, no enloqueciéndose. Entonces cuando una persona no tiene esa capacidad de tener claros sus triunfos, pues se desboca con esos triunfos. Entonces por eso salimos y nos desbocamos en ese tipo de celebraciones. Pero nosotros tenemos mente ganadora, sabemos que somos bendecidos, vamos a ganar, celebramos en paz. ¿Sí? Por eso vamos a celebrar y que Dios si ganamos bien, gracias al Señor, si no, pues también, todo lo está en las manos del Señor, pero hemos hecho un esfuerzo, un trabajo que tenemos que hacer como pueblo. Trabajo como pueblo es invertir para que se desarrollen nuestros deportistas y nuestra nación. Ahorita en los Olímpicos, pues vamos a ver triunfos y tenemos que verlos. ¿Sí? A alguien no le gusta el deporte, no importa que no le guste, eso tiene una connotación, vuelvo e insisto. Entonces, vamos a estar en eso. ¿Amén? Amén. Dicho esto, preparémonos para lo más importante, la palabra del Señor. ¿Amén? Les estaba contando una historia, ¿sí? ¿Por qué los griegos invertían en sus maratones? Porque ya vienen los juegos. Los pueblos competían para mostrar sus poderíos. Todas las historias tienen unos trasfondos y hoy les voy a contar una historia. La Biblia está llena de historias. Pero ¿qué es una historia? ¿Qué es una historia realmente? La historia es un relato de un evento con una secuencia de eventos. A veces son reales, a veces son ficticios, donde tienen protagonistas, donde hay detalles, donde hay una introducción, donde hay un desenlace y hay unas enseñanzas. Las historias nos atrapan, las historias hacen que aprendamos, que es lo más importante. De las historias aprendemos. Dicen por ahí que el que desconoce la historia está condenado a repetirla. Es necesario conocer la historia. Nosotros como pueblo tenemos una historia, como nación tenemos una historia. Nuestra historia como nación no es como a veces tan dulce. Es una historia de mucha violencia, por ejemplo. Nuestros pueblos latinoamericanos, particularmente nosotros, somos muy violentos. Y usted habla con los colombianos y tenemos la tendencia a ser, ¿qué? Un poquito violentos. Pero eso es fruto de una historia. ¿Qué pasa con nosotros? Pues repetimos la historia porque no nos damos cuenta que la violencia nos ha traído problemas muy grandes. Entonces, las historias nos edifican, nos dan enseñanzas que nos van a ayudar en nuestro desarrollo personal, en nuestra formación. Son interesantes las historias. Yo en alguna ocasión les preguntaba, ¿alguno tiene una historia que contar? Entonces todos tenemos historias que contar, porque nuestra vida es una historia. Si uno cuenta su vida, está contando una historia a otros, y quizá la vida o el testimonio que uno dé le va a servir al otro. ¿Para qué? Para que no cometa los mismos errores o tome las virtudes de lo que nos llevó al éxito, lo tome la otra persona. Para eso son las historias. Y en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, está llena de historias. Uno diría, pero ¿por qué el Señor puso tantas historias en la Biblia? Particularmente es la historia de un pueblo, del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Qué pasó con ellos?
cuáles fueron sus experiencias y por qué quedaron tan plasmadas en la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en un versículo hace algo muy claro con relación a las historias. En Romanos capítulo 15, versículo 4, él dice lo siguiente. Romanos 15, 4 dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras. Dice, está hablando de lo que se ha escrito en la Biblia hace muchos años, es decir, las historias de los años escritas en la Biblia. Y dice, y se escribieron para que sirvan de enseñanza. Creo que ahí ya salió el texto. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. ¿Para qué nos sirven las historias del pasado en la Biblia? Coja su Biblia, resalta y dice, todas las historias que hay en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, nos sirven para enseñarnos. Es decir, que eso no está escrito porque sí, siempre hay una enseñanza profunda que a veces la pasamos por encima, a veces no nos detenemos en los detalles porque lo importante de las historias son los detalles. ¿Sí? Hay pequeños detalles. ¿Por qué salieron en la mañana y no salieron en la tarde? ¿Por qué comieron cordero y no comieron paloma? Todo tiene un significado. Los pequeños detalles, en los pequeños detalles están las grandes enseñanzas. Así es que las Escrituras dicen que fueron escritas, o todo lo que quedó ahí es para enseñarnos, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo. Es decir, que todo lo que está escrito ahí en la palabra de Dios es para darnos ánimo, para enseñarnos y seguir adelante. Entonces hoy voy a compartirles una historia de un hombre, de un hijo. Como estamos en el tiempo de las familias en este mes, vamos a hablar sobre familias. La Biblia está llena de historias de familia. Familias buenas, regulares y no tan buenas, como todos nosotros. Con mujeres muy habladoras, con hombres muy cobardes, con hijos rebeldes, con hijos muy buenos. Viviendo crisis, pero también victorias. Esa es la vida normal. Su familia, como todas las de nosotros, tienen historias, pero somos normales. Y en la Biblia uno creería que la Biblia está llena de solo hombres y mujeres extraordinarios, ¿no? Está llena de hombres y mujeres normales, con virtudes, con defectos, porque ahí es donde trabaja el Señor, en personas normales. Somos normales para volvernos extraordinarios en Él. Y esta es la historia de un hombre, un hijo, que lo denominé el cazador herido. Un hijo que era cazador. A ver si ustedes que leen la Biblia recuerdan un hijo que haya sido cazador de todas las familias de la Biblia. ¿Quién ha leído toda la Biblia? Pues todos, ¿cierto? Algunos se atrevería a decirme, vamos a hablar de tal hombre. A ver, escucho, no importa que nos equivoquemos. ¿Perdón? De Esaú, muy bien, eso, muy bien, es la palabra. Vamos a hablar de un cazador que se llama Esaú. Esaú, hijo de Isaac, de Isaac. ¿Sí? Recuerden que Isaac tuvo 2 hijos, pero vamos a ver todo el contexto de este cazador herido. Vamos a ir a la palabra. Génesis capítulo 25. Vamos a estar leyendo del versículo 19 en adelante. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca. ¿Cuántos años tenía cuando se casó? Entonces ese es el aliciente para los que no se han casado, los jóvenes. Si se casó a los 40, tengo esperanza, ¿cierto? Bueno, se casó a los 40 con una chica llamada Rebeca.
hija de Betuel el arameo, de Parán Arán, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos, pero los dos niños luchaban entre sí dentro del vientre de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó, y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Pero por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo agarrando con la mano el talón de Esaú, y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Vamos a contextualizar. Entonces estamos hablando de los padres de dos jóvenes, entre ellos se llama Esaú. ¿Cuáles eran los padres? Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca tienen algo particular. La relación de ellos fue una relación inspirada por el Señor. Porque Abraham, cuando Isaac, el hijo del sacrificio, recuerdan que iba a ser sacrificado, ya llegó el momento en que tenía que tener esposa. Él dijo: quiero la mejor esposa para mi hijo. Y ustedes leen anteriormente, dice que Isaac mandó buscar una esposa que fuera del mismo pueblo de él. Por eso mandó a conseguir su esposa con un criado. Allá finalmente la historia habla de que encontró a Rebeca. Ustedes la van a leer. Y Rebeca y Abraham y Isaac se juntan, se casan a los 40 años con esperanza. Esta es la historia de una familia con una característica muy especial, así como la familia de su papá. Papá de Isaac era Abraham y Sara. Esa familia de Abraham y Sara y la familia de Isaac y Rebeca tienen algo muy particular, y es que los dos tienen algo en común, y es que eran mentirosos. La familia de Sara y Abraham fueron mentirosos. ¿Cuándo detectamos que Abraham y Sara fueron mentirosos? Cuando Abraham negó a su esposa diciendo que era su hermana. Después, vamos a leer, ustedes van a ver que exactamente pasa lo mismo con Isaac y Rebeca. Isaac niega que su esposa sea su esposa y dice que es mi hermana. Entonces es una historia de una familia con una conducta repetitiva, con mentiras, engañadores todos. Y después vemos a Jacob siendo engañador y con otro hijo, Esaú, que también tenía otras condiciones muy parecidas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo nace estos dos jóvenes, particularmente Esaú? Dice que se casan a los 40 años, sus padres, pero si leemos, encontramos un detalle muy especial. Es que Rebeca no podía quedar embarazada. Recuerden que para la tradición judía lo más importante es la descendencia de los hijos. Tener hijos es una bendición de Dios, porque la Biblia dice eso. Herencia del Señor son los hijos. Y para ellos la descendencia, sus hijos, era lo mejor. Al no poderlo tener, lo intentaron, ¿no? El momento es que hay que intentarlo, pero hay que acudir a una ayuda extra. ¿Cuál era la ayuda extra? ¿Sí recuerda lo que leímos? ¿Cuál fue la ayuda extra que pidieron ellos dos padres jovencitos de 40 años deseando tener un hijo, pero no podían? Una ayuda extra. ¿Cuál fue la ayuda extra?
Rogar al Señor, eso significa orar. Ellos oraron al Señor para que les diera descendencia. Es decir, la oración en medio de un deseo profundo de ser padres. Normal, legítimo, para una familia con una aspiración de ser padres. Ahora, una pequeña enseñanza. Orando. Se casan a los 40 años, intentando tener hijos a los 40 años. ¿Y a qué edad llegan los hijos? Vamos a ir al versículo 26. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía, ¿cuánto? 60 años. Vamos al comienzo. ¿A qué edad se casó? ¿A qué edad tuvo hijos? ¿Cuánto duró la oración? ¿Cuánto espera usted en las oraciones? Usted se ha preguntado, ¿por qué oro y oro y llevo 2 días y no he recibido todavía la bendición del Señor? La respuesta a mi oración. Nosotros nos hemos acostumbrado a la inmediatez de todo. Así como el microondas, todo inmediato, una horita nomás, o 30 segundos, ya se calentó todo. Y no esperamos en el tiempo. Vemos a 2 padres intentándolo durante 20 años, pero adicionalmente orando durante 20 años. Nosotros tenemos que aprender de esta pequeña enseñanza. Las respuestas de Dios no son inmediatas, son en el tiempo de Dios. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto? ¿Por qué nuestra insistencia en que todo tiene que ser inmediato? Sí, hay cosas que le pertenecen única y exclusivamente a Dios. Yo anhelo esto, hago mi trabajo. ¿Sería que Isaac y Rebeca no hacían el trabajo? Estamos callados. Hacían el trabajo, pero, la verdadera inspiración de la gota divina en darnos un hijo es de Dios. Dios es el que determinaba el momento. Pero quería ver a unos padres clamar, orar. Por eso dice que ellos rogaron. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa. ¿Quién rogó? No es decir que Rebeca estaba orando porque las mujeres son más espirituales, clamando al Señor por tener un hijo. ¿Sí? ¿Quién estaba rogando al Señor? Isaac. ¿Por qué? Porque ahí se empieza a mostrar el sacerdocio de un hombre. El hombre es el que tiene el sacerdocio, es el que tiene como ese llamado para clamar delante del Señor para la respuesta. Normalmente vemos muchas mujeres en la iglesia y pocos hombres. Y hay unas estadísticas que cuando viene un hombre a la iglesia, la familia completa viene a la iglesia. Cuando viene la mamá, viene la mitad de la familia. ¿Sí? Entonces hay algo especial en los hombres que a veces no lo entendemos, no hemos permitido que el Señor hable a nuestros corazones y lo podamos entender de que nosotros somos responsables de nuestra oración, de nuestro clamor delante del Señor. Entonces, primera enseñanza, aprender a esperar en el Señor, rogar en el Señor, y las oraciones no son inmediatas. ¿Qué pasó más adelante? Que una vez que Rebeca queda embarazada, hay algo particular en ella. Y hace un cuestionamiento. En el versículo 22 dice: pero los 2 niños luchaban entre sí dentro del vientre, así que ella consultó al Señor: ¿por qué me pasa esto? Era tan traumático el embarazo que, como no habían ecografías en ese tiempo, pues ella no sabía que estaba embarazada de mellizos.
¿Aquí hay alguna mamá que haya tenido mellizos, gemelos? ¿Ninguna? No, entiendo que con uno es difícil, ¿cierto? Ustedes que han vivido la maternidad, mamás, llevar un hijo en el vientre es difícil, ¿cierto? No es fácil. Tenemos una discípula en España, no mi esposa, sino otra discípula, que hace 8 o 15 días me llamó: pastor, estoy embarazada. Y hablé la semana pasada, dijo, pero no quiero ver a mi esposo para nada. Tengo náuseas, me siento estresada, me siento que no me siento. Quisiera tenerlo lejos, me decía. Le dije, uy, ¿y ustedes no es que anhelaban tener un hijo? Dijo, sí, pero ahorita no, esto me está dando muy duro. Hasta ahora ya tiene 2 meses, ¿no? Está en la etapa bonita del embarazo. Sí, mamás, no sé si esa es la etapa bonita del embarazo. Los 2 primeros, donde hay náuseas, donde hay todo ese tipo de cosas. Así está esta discípula que está allá. Hablé con él, le dije, ¿cómo le ha ido? Me dijo, ay, pastor, esto es muy duro. Le dije, pero bienvenido al futuro. Entonces, este es un espacio que hay que aprender a vivirlo, pero vendrán tiempos gloriosos. Entonces, Rebeca estaba pasando por eso, por ese momento que dice, ¿por qué me pasa esto? Y le pregunta al Señor, ¿por qué estoy viviendo este momento tan difícil? Seguramente no había el médico, no sabía qué era lo que estaba pasando, y el Señor le responde. Entonces ahí nos damos cuenta como el Señor responde, dice, y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Ahí le revela que va a tener 2. Antes ella no sabía. ¿Por qué estaba así? ¿Por qué estaba sufriendo tanto? Pues para informarle, Rebeca, que usted tiene una bendición, que ahora vienen 2 hijos. Queda notificada, esa era la manera de entender, de revelar que eran mellizos o que eran gemelos o que venía un bebé a bordo. ¿Qué pasa con ella? Ese embarazo que ellos anhelaban tanto se está convirtiendo en un embarazo complicado, de riesgo, y adicionalmente le quita el gozo que ellos tenían. Oramos para que sea bendición y ahora ya no queremos. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Anhelamos que nos diera esta bendición, pero esta bendición se nos está convirtiendo en algo que no era tan bendición en este momento. Suele suceder, pero ese no es la profundidad del contexto. Dios ahí le revela un propósito divino sobre estos 2 hijos. ¿Cuál es el propósito? Dice, son 2 naciones, no son cualquiera. ¿Por qué? Porque los hijos que Dios nos regalan siempre van a tener propósito en la vida. A veces nosotros tenemos hijos, pero se nos olvidan que nuestros hijos tienen unos propósitos gigantes en el Señor. Y ahí Dios le revela a Rebeca que hay un propósito. Pero demuestra algo muy particular. Dice que el menor estará por encima del mayor. Se sale del orden natural de la cultura judía, y es que el mayor tiene unos privilegios. Y aquí le está diciendo, ese que va a nacer después, o sea, el menor, va a tener esos privilegios y eso va a tener algo especial. Dice, 2 naciones, uno será llamado Esaú y el otro será Jacob. Nacen los dos. Dice que el parto no fue tan agradable para esos dos hijos. Y dice que en el versículo 24 dice que cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. Aún todavía lo dudaba, ¿sí? Estaba embarazada, tenía 2, tenía problemas. Le habla al Señor y aún lo duda. ¿Alguna vez le ha pasado de que usted duda de lo que Dios le ha dicho? Hasta que realmente lo comprueba. Nos pasa lo de Tomás. Ver para creer.
Pues ella también, una mamá común y corriente, que hasta el momento del parto, ella dice que ella comprobó que en verdad tenía mellizos. Uno diría, pero si Dios le habló y le habló audiblemente, entonces, ¿por qué no está tranquila? ¿Cómo será nosotros que ya no escuchamos audiblemente al Señor? Nos la pasamos dudando. Y nos pasa lo mismo que Rebeca. Hasta que verdaderamente venga su bendición y se cumpla su promesa, lo voy a creer, Señor. La Biblia no dice eso. El Evangelio dice que debemos vivir por fe y no por vista. Que si Dios te da promesas, el Señor las cumple. Que las promesas que da Dios están escritas en la palabra. Que si tú lees la palabra, Dios te está hablando. Y listo. No necesitamos ni que venga un ángel del cielo y te diga, esto es de esa manera. Porque a veces quisiéramos que nos hablara un ángel, ¿cierto? Que nos dijera, esto va a ser así. No. Ni en la antigüedad fue suficiente que el Señor les hablara audiblemente para que creyeran en Él. Y ella dice que comprobó la verdad. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello. Era un osito, cariñosito, como llaman, ¿no? Un osito así todo peludito, dice como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Esaú significa velludo, osito. Si quiere decirle el osito de Esaú. Por eso le pusieron Esaú, porque era lleno de vello. Luego nació el otro mellizo, agarrando la mano del talón, el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Jacob significa el que agarra el talón, o significa también el que hace zancadilla, o el que engaña. Básicamente eso. Los nombres en los judíos tenían un significado. Conforme al significado era su vida. Porque el nombre marca destino en la persona. Y ellos fueron así, fueron Esaú el peludo. Adicionalmente dice más adelante que era de color rojo, por eso lo llamaron Edom, de color rojo, le gustaba todo lo rojo, ahorita vamos a ver. Entonces, velludo y rojo, bonito, ¿no? Muy nórdico, ¿cierto? Muy nórdico. No era normal como un judío normal, que eran morenitos, ¿no? Los judíos un poco más morenitos. Y adicionalmente el otro agarrando el talón, el engañador. Ya naciendo los dos, dice la palabra que los muchachos fueron creciendo. En el versículo 27, Esaú se convirtió en un hábil cazador. Aquí encontramos un cazador. Era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Ahí empezamos a ver diferencias, como todos los hijos. Dos hijos del mismo papá, de la misma mamá, pero con diferentes maneras y expectativas de ver la vida. Uno nació para ser cazador, era de esos muchachos rudos que les gustaba salir, el riesgo. Si lo tenemos hoy día es de esos muchachos que les gusta el trabajo, esforzados, poco estudio, sino más bien el trabajo duro, agradando mucho a su papá, que le gustaba también, porque al papá le gustaba lo que cazaba el hijo. Entonces, de esos muchachos que compartían arreglar el carro con el papá, por decirlo hoy día, el que está ahí al lado del papá, que para donde vaya el papá va él, y hacen cosas fuertes. Todo lo que usted se imagine como un joven de esos esforzados, de esos valientes, y si trabajan en el campo, pues más esforzado, como era en ese momento. Ese era Esaú. Pero también hay otro hijo con otra característica, que es de Jacob. Jacob hace algo. Era un muchacho, digamos lo que hoy día, era que le gustaba ayudarle a la cocina a la mamá, pelaba papas, veía con la mamá la telenovela todas las tardes,
le gustaba colocar música para planchar, el pelado ahí. Ese era Jacob. Dice que era tranquilo, de temperamento, tranquilo, casero. Pero eso no quiere decir que eso estaba malo. Ni que el otro era bueno, ni que el otro era malo. Completamente diferente. Dos hijos diferentes. Si los que tenemos hijos, sabemos que cada hijo es completamente diferente. Hijos en extremos quizá, pero eso, así vienen los hijos. Eso es como cuando uno mira la mano, ¿cierto? Y mira los dedos. Cada dedo es completamente diferente. Nos sirve para algo y tiene una función especial, pero todas hacen parte de la mano. Normal hasta ahí. Pero aquí nos empieza a mostrar algo muy particular. Y es que en el versículo 28 hay dos palabras que son muy importantes. Dice, Isaac amaba a Esaú, y luego vemos ahí enseguida dice, Rebeca amaba a Jacob. No pasa en ninguna familia, por eso estamos hablando de familia, eso no pasa donde la mamá ama a uno y el papá a otro. ¿Sí? Eso no pasa en medio de nosotros, menos mal. Pero ¿qué pasa si sucede eso? Ese es el problema. Cuando empezamos a tener preferencias, favoritismos, algo sucede en medio de estos hijos. O consentimos demasiado al niño porque tiene alguna condición especial, porque de pronto salió muy debilucho. No quiere que sea malo ni nada, pero hay que tener más consentimiento porque el niño no puede comer, no puede salir al frío, entonces hay que cuidarlo. Pero el otro hermano si vaya y haga el mandado, no hay problema, si yo venga. Y entonces empezamos a tener unos favoritismos sin darnos cuenta. Y eso empieza a marcar a estos hijos. Y ahí empezó a marcar la historia de estos pelados. Dos hombres con propósitos, pero que sus papás se encargaron de hacer algo. Y es que los favoritismos, las preferencias, hacen que dañen los corazones de los hijos. Queriendo hacer lo bueno con Esaú, vemos que en Esaú se empieza a dañar su estima, porque lo vamos a ver más adelante, sus reacciones conforme a la vida. Los favoritismos van a traer depresión en los hijos, ansiedad, van a traer conductas que no van a ser tan adecuadas para el desarrollo de sus vidas, como postergar lo que llaman la procrastinación. Uy, ya me cago. Dejar para mañana todo lo que pueda hacer hoy, mejor dicho, así de sencillo. Y todo eso hace parte de la formación. Y dice, pero ¿por qué somos así? ¿Por qué a veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer? Somos temerosos, angustiosos, y eso tiene unas fuentes, y esas son las fuentes en la formación, en la crianza, en la niñez, fruto también de las preferencias. Me encontré algo particular que me dije, tanto han investigado al respecto de los impactos de las preferencias en los muchachos, que hace poco salió un estudio, en China hicieron un estudio, que dice que los jóvenes que han tenido preferentismo parental, es decir, desde su niñez, pueden tener una tendencia a la adicción a los teléfonos móviles. Uno dice, ¿y cómo lograron eso? Es una historia con una multitud de adolescentes, y todos casi que llegaron a la conclusión de que en su niñez tuvieron preferencias. Y entonces su refugio va a ser en las redes, en los móviles y todo ese tipo. Y crean unas adicciones. Y muchas de las adicciones es fruto también de eso. Porque los niños se volvieron tan preferidos que todo se lo dan, entonces todo lo crean como fácil, entonces cuando van creciendo, el mínimo de esfuerzo, el mínimo de ir más allá de lo que tienen que hacer, porque todo lo han tenido, porque fueron los niños preferidos. Error de nosotros como padres.
tener hijos preferidos. Tratamos los hijos de diferente manera, pero hijos preferidos traen consecuencias graves a ellos, a esos hijos. ¿Qué pasó más adelante? Por eso ya hablamos de familias con conductas repetitivas. ¿Qué pasó más adelante? El otro hermanito llamado Jacob, que es el hombre en el cual está la bendición de Dios, el patriarca Jacob tuvo 12 hijos. El hombre sí sabía que era cumplir la promesa del Señor. 12 hijos en los cuales fueron desarrollándose las 12 tribus de Israel, pero también tenía algo particular. Tenía un hijo preferido. ¿Se acuerdan de cuál era el hijo preferido de José, el pequeñito? El niño de la manta de colores, al cual le daba todo lo que él quería y el cual hizo que sus propios hermanos lo vendieran, ¿sí? Se repite la historia. Entonces hay una conducta repetitiva generacional en la familia. Hablamos del favoritismo como algo que nos lleva a dañar a nuestros hijos. ¿Qué pasó a partir de este momento? Jacob, preferido de Rebeca, se la pasaba orando. Las mujeres oran más que los hombres. Se la pasaba en las tiendas. ¿Qué hacían allá? Seguramente, como Rebeca era más espiritual, le enseñaba los propósitos de Dios. Vamos a ver más adelante. Y el otro la pasaba trabajando. Trabaje mío. Traiga, case, venga. Haga lo que tiene que hacer y haga todo eso y traiga para la casa. Normal, 2 hijos normales. Pero ¿qué pasa a raíz de todo esto? Ustedes conocen la historia. La historia es particular, pero tiene un detalle especial. En el versículo 29 dice lo siguiente: cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, ¿sí? El muchacho era buen cocinero. ¿Quién le enseñó? La mamá. ¿Malo? No. Bien, hasta ahí vamos bien. Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. ¿Qué estaba haciendo Esaú? Trabajando, cazando. ¿Tenía hambre? Normal, ¿cierto? ¿Necesidad natural de tener hambre? Normal. Dice, Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que él era rojo? Le gustaba lo rojo. ¿Sí ve que esos pequeños detalles nos pasa por aquí? Le gustaba lo rojo y vio que era un guiso rojo. Yo rojo y el guiso rojo, pues me gusta. Eso fue lo que finalmente hizo. Dijo, eso es para mí. Y ahí dice que así como Esaú tuvo, perdón, me perdí aquí. Bueno, me muero, dame un poco de ese guiso. Así que como Esaú obtuvo su nombre Edom, que significa rojo. ¿Se acuerdan que Esaú se llama también Edom? Entonces es rojo. Entonces el osito peludito rojo. Ahora sí ya lo vamos cogiendo. Entonces es Esaú velludo rojo. Y dice, muy bien, respondió Jacob. Normal hasta ahí. Ahí vamos bien. Todos tenemos hermanos acá. ¿Sí? ¿Y negociamos con los hermanos? ¿Sí? ¿Hemos negociado alguna vez en nuestra niñez? ¿Negociamos con los hermanos? O en nuestra juventud, ahora negociamos con los hermanos. De buena gente negociamos con nuestros hermanos, ¿cierto? ¿Todos negociamos con los hermanos? Sí. Vamos a ver este hermanito cómo negoció. A ver qué pasó acá. Dice, dame un poco de dame a cambio de tus derechos de hijo mayor. Aquí empieza ese Jacob a hacer algo. Dice, le voy a dar su guiso, lo que le gusta, usted tiene necesidad, pero a cambio me va a dar sus derechos como hijo mayor. Es como cuando uno hace negocios con los hermanos. Bueno, dame tal y mi esposa siempre les comenta que ella le tocaba lavar la loza y llamaba a sus hermanos y les decía, les pago para que me laven la mesa. Y les pagaba.
Yo no tuve esa oportunidad porque mis hermanas eran más pequeñas, entonces yo las mandaba, entonces no negociaba. ¿Cierto, Adriana? Entonces, hay que hacer, listo. Entonces, negocia. Y uno negocia porque tiene intereses. ¿Sí? Para el negocio uno debe saber que hay algo que voy a ganar, porque uno no negocia para perder. No somos de la filosofía ¿cómo se llama este profeta Maturana? No es que no somos de esa filosofía. Perder es ganar, ¿no? No, uno siempre en sus negocios lo que aspira es ¿qué? Ganar. Entonces aquí estaba negociando Jacob con su hermano Esaú. Él era el mayor y él era el menor, y el menor le dice, listo, le doy el guiso, pero a cambio me da sus derechos de hijo de mayor. ¿Qué hace? Dice, bueno, mira, me estoy muriendo de hambre, dice. Necesidad. ¿Sí? ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Entonces aquí vamos a ver algo particular. ¿Por qué el pequeño tenía interés en los derechos de hijo mayor y el grande dijo, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué significan los derechos de hijo mayor? Los derechos de hijo mayor o primogénito es un derecho legal que tenían los judíos, que les permitía lo siguiente. El derecho de ser hijo mayor le daba un lugar supremamente importante en la familia. Entonces dijo, no me interesa ser tan importante. Lo que estaba diciendo Esaú. Adicionalmente, ese derecho de hijo mayor le daba la oportunidad de recibir el doble de la herencia de sus padres. ¿Qué estaba diciendo Esaú? No me interesa recibir el doble de la herencia de mis padres. Tenía algo particular, el hecho de ser hijo mayor o primogénito le daba la oportunidad de ser esa persona o en esa condición de ser parte de la generación del Mesías. El Mesías iba a venir de un primogénito de la descendencia de Abraham. Recuerden que Jacob o Esaú eran de la descendencia de Abraham. Y sobre esa descendencia, sobre un hijo mayor de esa descendencia iba a venir el Mesías. Entonces, Esaú está diciendo, no me interesa que de mí venga el Mesías. El pequeño que estaba pensando, me interesa que yo sea el mayor porque voy a ser importante. Jacob estaba diciendo, me interesa ser el mayor porque voy a tener el doble de la herencia de mi papá. Me interesa ser el mayor porque voy a recibir o voy a ser de la parte de la descendencia del Mesías. Y adicionalmente, ser el mayor o el primogénito le permitía recibir una bendición especial del papá que no se la podía dar a ningún otro. Uno está diciendo, no me interesa nada de eso. ¿Por qué no le interesaba? ¿Cuál era la situación en el momento? ¿Qué estaba privilegiando en ese momento? Por eso hablan, y ahí es donde viene el dicho, que la gente vende las cosas y lo importante de su vida por un plato de lentejas. Hay cosas que son supremamente importantes y trascendentales en nuestras vidas que a veces las regalamos, las damos por un plato de lentejas, no le damos la suficiente importancia o trascendencia en nuestras vidas. Y eso fue lo que sucedió con Esaú.
¿Por qué no le daba la suficiente trascendencia a ser el mayor? Eso se lograba entender en la medida que eso era transmitido por sus padres, porque eso hacía parte de la tradición de los judíos. Es decir, que los papás les decían, esto es supremamente importante. Es supremamente importante que por tradición el mayor va a recibir todo esto. Sobre todo, ser de la generación en la cual va a venir el Mesías. Solo una persona que sea espiritual transmite ese mensaje a su hijo. ¿Por qué Jacob lo tenía claro? La mamá le había transmitido todo esto porque eso hace el contexto espiritual de ellos. Entonces este jovencito tenía claro su propósito en la vida. Sabía lo que Dios quería. Sabía que había algo en especial en ser mayor, en ser el primero. Es decir, le transmitió todos los valores, los principios de la tradición y de la enseñanza de parte del Señor a su hijo. Quien debería haberle transmitido todo esto para que Esaú lo tuviera claro, ¿quién debía haber sido? El papá. ¿Qué hizo el papá? Va, mi hijo, vaya a trabajar. Y haga esto muy bien, vamos los dos, estamos haciendo todo muy bien, pero no le enseñó absolutamente nada con relación a ese contexto espiritual. Y aquí vemos el valor y la trascendencia de esas enseñanzas como padres hacia los hijos de nosotros. A veces no le damos la trascendencia de enseñarle a nuestros hijos los principios y los valores que el Señor nos da. Porque eso es mejor hacer otras cosas y no darle esas trascendencias. Y vemos acá que en un momento de cierta necesidad o de necesidad de placer, si no tenemos bien cimentados los valores, los principios, las enseñanzas, podemos venderlas fácilmente. Por eso Jacob agarró esa bendición y Esaú perdió esa bendición. Y él la perdió porque tenía una necesidad. Esa es la necesidad de satisfacer o tener una gratificación momentánea. Él tenía hambre, tenía una necesidad momentánea, pues bueno, negociemos, no me importa, vendamos esto, porque tengo una necesidad temporal, porque no dice que el hombre se iba a morir de hambre, o que había escasez en todo el lado, y no había más comida. Simplemente era una gratificación momentánea. ¿Qué pasa con nosotros? Normalmente las personas, los jóvenes y aún muchos adultos, perdemos las bendiciones de Dios, perdemos el propósito en Dios, no entendemos lo que Dios quiere en nosotros y en determinado momento, frente a una gratificación temporal, cedemos a esos principios, a ese propósito de Dios. Y empezamos a venderlos, y venderlos es traer ruina a nuestras vidas. ¿Qué pasó con Esaú? Ustedes han notado, después vamos a verlo, que le trajo en su vida un dolor muy profundo. ¿Por qué? Por gratificación temporal. Hoy día estamos en la sociedad de privilegiar la gratificación temporal, rápida. Y no importa, satisfagamos la necesidad temporal, porque no estamos acostumbrados o no tenemos los cimientos suficientes, los principios suficientes para controlar nuestras necesidades. Vendemos nuestras vidas por
recompensas temporales o gratificación personal. Porque no nos gusta negarnos. El placer nos invade. Pequeñas tentaciones nos cogen y cedemos a los principios. Se venía hablando de principios. Cuando tus principios no son firmes, los vendes muy fácilmente frente a una tentación o una gratificación temporal. ¿Tenía hambre? ¿Necesidad temporal? Sí. Pero si él dice no, no pasa nada. Pero mantiene ¿qué? Su privilegio de ser el primogénito. Sus derechos de primero. Y sus derechos de primero, mire todo lo que le traía. Le traía doble porción de la herencia. Le traía reconocimiento, le traía todo. Pero por un plato de lentejas, por hambre, por un pequeño, para saciar el almuerzo, porque no era permanente, fue temporal. Era un plato nomás, era el almuerzo, no podía haber esperado hasta la comida. ¿Cuántas veces nosotros cedemos fácilmente a eso? No somos capaces de decir no, porque el decir no nos genera dolor. Decir no, como que se nos abre la tierra y no podemos vivir sin eso. Entonces hoy día, como no sabemos y vendemos fácilmente los principios y cedemos a la gratificación personal, entonces es más fácil. Por ejemplo, vemos algo, nos endeudamos, compramos cosas que no necesitamos por satisfacer algo temporal y después estamos sufriendo. Los jóvenes, por satisfacer sus necesidades sexuales, ceden fácilmente a las tentaciones y ahí es donde vienen todos sus principios. ¿Qué pasó con él? Dolor intenso, dolor intenso, porque no supo esperar. 3 horas más había llegado la comida. 3 horitas de hambre más. ¿Quién se muere con 3 horas de ayuno? Nadie. Pero no pudo decir no. Esperar. ¿Por qué no esperamos nosotros y cedemos tan fácilmente a la gratificación temporal? ¿Por qué no esperamos? No tenemos control. Un joven preferido, con algunas fisuras en su enseñanza, hace que tome decisiones simplemente por pasiones, por deseos, por placer. Porque comer es un placer. ¿Tenía hambre? Sí, vamos a saciarla. Sacia la necesidad, pero vende sus principios, vendió su primogenitura, vendió la oportunidad de ser. No tener control sobre los placeres momentáneos hace que perdamos los propósitos de Dios. En alguna ocasión, un hombre, lo conocí, normal, conocía al Señor y fue muy doloroso, yo vi la experiencia. No había logrado sanar su corazón y se volvió picaflor, entonces andaba picando en todo lado. Pero en su corazón tenía mucho amor por el Señor. Un día estaba en la iglesia y él cuenta, nosotros nos reuníamos en la 30. Él dice, me fui caminando de la 30 hasta la Caracas. Y en la Caracas llegué y me encontré una pelada súper bonita. Y empezamos a hablar ese mismo día. Y terminamos en un hotel. Luego,
Al otro día, la pelada le dijo, ¿sabes qué? Bienvenido al mundo del SIDA. Después vino a la iglesia y él decía, me arrepiento tanto. Se mandó a hacer una prueba y estaba contagiado. Eso hace 20 y pico años atrás. Yo estaba recién convertido. A mí me impactó eso. No estaban los tratamientos que hay hoy día. Se enfermó y finalmente se murió. Lo vi morir. Vendió sus principios en un momento. Doloroso. ¿Qué había en el corazón de este joven? No había cimentado bien esos principios. Lo que le pasó a Jacob. Sus principios habían sido débiles. No se los habían enseñado bien. Aún el otro, Jacob, en su esencia de ser engañador, tenía claro que ahí había, pero también tenía unas fisuras, por eso era engañador. Finalmente, ¿qué pasa con este cazador que vende su bendición? Luego vemos a Jacob enojado. Su otro hermano le dijo, júrame que, mejor dicho, de ahora en adelante, tus derechos son para mí. Y así quedó todo eso. Luego, cuando su papá va a bendecir a su vida, ya el otro había venido y le había robado lo había engañado, porque el otro también hizo lo mismo. Jacob llega y viene y engaña, la mamá sabe que Isaí ya va a bendecir a su hijo mayor, entonces por eso lo manda al campo para que case y le haga un nuevo asado, porque era experto en asados, y la mamá dice, no, yo no quiero esto porque Dios, ella sabía, dice que va a bendecir al menor y le ayuda a Dios, entonces la mamá dice, no, vaya, engañemos a su papá, vístase como su hermano, póngase en su cuerpo la piel de una cabrita y para que lo vea, porque sienta que es velludo, y nuevamente va y preséntese a donde su papá, y se presentó, y así es como Isaac le da la bendición a su hijo. Este hijo mayor se enojó tanto que entró en conflicto en sí mismo. ¿Qué es entrar en conflicto? Vemos después a este hijo haciendo cosas que desagradaron completamente a su padre. Dice en el versículo 6 del capítulo 8, este hijo ya cazador, fuerte, enojado porque su hermano le ha hecho la vuelta de quitarle la primogenitura, entonces hace cosas que se salen de lo que realmente debería ser como hijo. En el versículo 6 del capítulo 28 dice, Esaú se enteró de que su padre Isaí había bendecido a Jacob y lo había enviado a Harán para que encontrara una esposa que le había advertido a Jacob, no te cases con una mujer cananea. Tampoco supo que Jacob había obedecido a sus padres y había ido a Harán. A Esaú no le quedaba duda de que su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Por lo tanto, fue a visitar la familia del tío Ismael y se casó con unas hijas de Ismael, además de las esposas que ya tenía. Y su nueva esposa, llamada Mahalat, era hermana de Neibot e hija de Ismael, hijo de Abraham. ¿Qué pasó? Este hijo, como no tenía claro sus principios, ya se había casado. Esaú ya se había casado con unas hijas, con unas cananeas, y esas cananeas le habían traído dolor a la familia. Vamos a verlo en el versículo 26. Cuando Esaú toma la decisión ya de casarse, ya con todo su
su dolor en su corazón, él decide casarse con unas mujeres que no son de su pueblo. Sigue perdiendo sus principios. Para el pueblo de Israel, eso es supremamente importante que se mezclaran con su propio pueblo. ¿Por qué? Porque sus convicciones, su cultura, su cosmovisión tenía que ser igual. Por eso es importante que siempre se casen las personas que tienen la misma convicción de fe, porque eso va a chocar. Por eso dice, no se unan en yugo desigual. ¿Qué había pasado con Esaú? Pues su padre seguramente no le había dado la enseñanza de que debía casarse con hijas de su pueblo, porque eso les iba a permitir crecer, desarrollarse y no tener conflictos. Entonces él se casa con unas hijas de unas cananeas. En el versículo 34 del capítulo 26 dice, cuando Esaú tenía 40 años, repitió la historia de quién. ¿Te acuerdan? ¿A qué edad se casó el papá? ¿A qué edad se casa él? Los 40, dice. Y se casó con dos hijas hititas, Judí, hija de Berí, Besame, hija de Elón. Pero sus esposas, las esposas de Esaú, quiero que hagamos un resaltado ahí. ¿Qué dice? Ah, eso no pasa, eso pasa allá. Las esposas de este hijo, ¿qué pasó? ¿Le amargaron la vida a quién? O sea, ¿a quiénes? Los papás. Las cananeas, con las cuales se casa él, que eran un pueblo contrario a los de ellos, le trajeron amargura a sus padres. Pero ¿por qué él tomó esa decisión? Pues porque no tenía claro los principios de la ley judía. Cásese con su propio pueblo. Cristiano, cásese con cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Es que es tan importante. Uno dice, pero ¿por qué es tan importante eso? Porque es que están partiendo de la base de la fe. Y la fe es la convicción que marca la vida de esas personas. Entonces, una fe por este lado y otra visión de la vida por el otro lado. Así es sencillo. Entonces, ¿cuándo se van a poner de acuerdo? Ahí es donde entran los choques. Por eso hay problemas. Luego, para añadirle al problema, que ya era amargura, vuelve, ya después de con ese dolor que tenía Esaú, dice que vuelve y se casa con otra mujer que era de la tribu de Ismael. ¿Y quién era la tribu de Ismael? Los enemigos de Israel. De la misma familia, porque sí son de la misma familia. Los ismaelitas y los israelitas son de la misma familia. Ellos son de la misma familia. Pero hoy se están matando en Jerusalén. Por eso los palestinos y los israelitas pelean todavía hoy. Entonces, papá no le gustó que me vaya a casar con las cananeas. No hay problema. Ahora me voy a casar con una hija de tu enemigo. Una maravilla de hijo. Este hijo, lleno de dolor, terminó amargándole más a sus padres. Pero el problema no fue tanto del hijo. Obviamente hay hijos que toman las decisiones. Los hijos uno les da la formación, les dice todo y tomen las decisiones que quieran. Listo, no hay problema. Tomen sus decisiones. Pero como dice la escritura, ya he librado. Usted le enseñó, usted le dijo, le mostró claramente, conscientemente le ha dado las directrices. Entonces usted está tranquilo. Que cada quien lleve su propia cruz. Una bonita familia, una maravilla de hijo, un excelente papá, una maravilla de mujer también, porque Rebeca también fue una bendición engañando a su esposo ahí.
una familia llena de mentiras, nada parecida a las familias de hoy día. Eso fue para ese tiempo, no para este tiempo. Familias que perdieron principios, hijos que no tenían claros sus principios, padres que no supieron enseñar, hijos que tomaron caminos que ellos querían y recibieron el pago de eso. Qué bonita familia. ¿Cuál es la solución acá? Nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Tenemos la oportunidad de tomar la historia y no repetir la historia. No repetir la historia. Hace años veía una propaganda en televisión que me pareció muy impactante. ¿Sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Domingo a las 10 de la mañana. Entonces, en la ciclovía. Muy bien. Descansando de la trasnochada del año. Muy bien. Hay momentos en los cuales uno tiene ciertos límites y hay que mantenerlos. Pequeños vienen a la iglesia. Pequeños porque los puedo controlar. Pero aún conozco padres que pequeños no los traen a la iglesia. Y ahí es donde se les está dando los valores, los principios, enseñándoles la escritura para evitarnos estos pequeños. Pero adolescentes, ay no, porque es que tienen el cerebro por haber metido en no sé en dónde. Entonces ya, crisis existencial y no quiero. Qué fastidio. No me interesa. Ya grandecitos, ya decido, ahí sí. Bien puedan, decían. Pero tenemos ciertas responsabilidades como padres, como familia tenemos mucho, como hijos tenemos que aprender a tomar también ciertas responsabilidades. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar. La historia de un cazador fracasado, ¿sí? Ya había un propósito de Dios, obviamente. Pero cambiamos propósitos. Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos dé en nuestro corazón esa capacidad que viene del Espíritu Santo para llevar familias en bendición. Y si nos hemos equivocado, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, que nos da oportunidades. Siempre hay oportunidades en el Señor. No vender lo que Dios nos ha dado. Fallan los hombres, nosotros fallamos. La Escritura nunca falla, que son principios, son firmes, son eternos. A veces nos cuesta mucho mantenernos firmes. Y solamente nos podremos mantener firmes cuando estamos conectados con Él. Cuando estamos conectados con el Espíritu Santo. Cedemos fácilmente a la tentación, a la gratificación. Porque mi corazón no está conectado con el Señor. Pues vamos a conectarnos. Dios nos da oportunidades. Cada oportunidad es para aprovecharla. Cierra tus ojos. Dile, Señor, que su Espíritu Santo te reconforte, te dé fuerza, aún en medio del dolor, de la angustia. Y a decirle, Espíritu Santo, te necesito.